En el episodio de hoy voy a hablarte sobre Canonicals, sobre nofollow y sobre alguna cosa más. ¡Comenzamos! Muy buenas, soy Borja Girón, bienvenido al episodio de hoy. Un episodio que va a resultar bastante polémico seguramente. Ya sabes que tienes el curso de SEO, 25 lecciones sobre AMP, HTTPS, plugins, Yoast SEO, link building, palabras clave, cómo escribir los artículos de tu blog para salir primero en Google, triunfacontublog.com. Y el patrocinador, tenemos a MailRelay, que es la empresa de email marketing que te recomiendo, es gratis, hasta 15.000 suscriptores, 75.000 envíos al mes, una locura, borjagirón.com/MailRelay, date de alta, gratis, tu email marketing ahí, todo automatizado, autoresponders, súper interesante. Bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy, como digo, directo al grano, vamos a hablar sobre Canonicals, nofollow, algunas otras cosas. Este es el episodio 144 del podcast SEO para bloggers y yo soy Borja Girón. Como te digo, ya he hablado sobre alguno de estos conceptos en algunas rondas de preguntas que he hecho en el podcast, pero no lo había puesto en el título. No había puesto en el título que iba a hablar sobre Canonicals, sobre nofollow, había puesto preguntas y respuestas de SEO, y creo que es bastante interesante porque ya sabéis que la gente entra en los artículos, como en este caso, que les llama la atención los titulares, y obviamente luego el título tiene que corresponderse. Así que vamos a empezar por orden. El primer caso, lo primero de lo que te tengo que hablar sobre Canonicals. ¿Qué son los Canonicals? O enlaces Canonicals. Es un código, al final, que se pone en la cabecera de las URLs, en el head, que se llama, y que indica la URL en la que está el contenido original. Es decir, si tú coges una noticia, la copias, la pegas en tu blog, deberías poner este código que indica a Google que el contenido original es de la noticia donde la hayas copiado. Y así no te va a penalizar y va a entender que estás cogiendo contenido de otro sitio. Y como digo, pues es algo, si estás haciendo esto, que no lo recomiendo, pero en el caso de que lo estés haciendo, pues esta sería una opción válida para Google. ¿Por qué no poner redirección si tú estás creando contenido y has creado un contenido duplicado? Pues sería lo más adecuado, realmente. Así que, bueno, el Canonical, como digo, soluciona problemas de contenido duplicado, pero no es la mejor forma de hacerlo si se puede poner una redirección. Hay casos en los que tú no puedes hacer una redirección porque no controlas, solo controlas, esto pasa en muchas empresas, no controlas lo que es las redirecciones o el código fuente y tú solo tienes acceso a escribir artículos, pues en este caso, podrías pedir que te hagan la redirección. Si hay gente que no puede hacerlo o no saben cómo hacerlo, pues se puedes añadir con algún plugin específico una línea donde se especifica cuál es la URL original. Es muy sencillo, si pones, te dejo el enlace en las notas del programa y listo. Entonces, bueno, pues estos son los Canonicals, como digo, muy muy sencillo, es simplemente un código. Hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, también, aparte de que no tengas acceso, versión, que no uses la versión responsive, sino que utilices una versión, esto se utilizaba antes, cuando empezaba a crecer la demanda de búsquedas a través de móvil, pues tenías una versión que era distinta, una URL distinta en PC que en móvil. Entonces, bueno, antes también había distintas versiones, incluso para tablets. Con el responsive se solucionó todo bastante, pero hay ocasiones en las que quieres mostrar una cosa en móvil y otra cosa distinta en PC, por ejemplo. Entonces, pues en este caso, si el contenido vas a duplicarlo o el contenido que es muy parecido, vas a tener dos URLs, Google no va a saber cuál posicionar en qué casos, y pues aquí es interesante poner el canonical a la URL que consideres que sea la más importante. Bueno, hay muchos casos, muchos ejemplos donde utilizar canonicals, pero para que conozcas esto, pues es interesante. Si utilizas el plugin Yoast SEO, él se encarga de todo, en la mayoría de los casos, obviamente, a no ser que hagas tú algo específico, pero cuando hay alguna redirección, alguna cosa que no esté optimizada del todo, en muchos casos Yoast SEO, el plugin, lo automatiza. Tienes el curso de Yoast SEO en triunfacontublog.com en el curso de SEO. Y bueno, nofollow. Vamos a continuar con nofollow, que al final es un término para indicarle a Google que no le pase autoridad a la URL a la que estás enlazando, a donde tengas el enlace.
Esto puedes ponerlo también en enlaces externos, pero también en enlaces internos hacia tus propios artículos, si no quieres pasar autoridad a algún artículo o a alguna página específica. Y era muy, muy interesante antes cuando el PageRank, este factor de entre 0 y 10 que te daba Google, que ahora mismo sigue utilizándolo, es un factor más, pero ahora mismo es oculto, no se sabe qué PageRank tiene cada página. Bueno, pues el nofollow lo que hace es no pasar esta autoridad a los enlaces que pongas. Se pone dentro de la etiqueta del enlace, en el código HTML, se pone un rel igual, comillas, nofollow. Esto es lo que se suele poner cuando pones enlaces a otras páginas web dentro de tus artículos. ¿Qué pasa? Que no hace falta ponerlo siempre. Si no lo pones, no pasa nada si nunca lo has puesto. Pero en mi caso yo lo suelo poner casi siempre a todos los enlaces que pongo a otras páginas web. Cuando es un enlace a Google, cuando es un enlace a la Wikipedia, a mí me da igual pasarle autoridad porque ni me va ni me viene y Google va a entender que mi autoridad que le voy a pasar a ellos es mínima y que no me va a afectar. Pero en algunos casos es interesante pues no ponerlo. Google, de hecho, lo que recomienda en las especificaciones es que se ponga cuando sean enlaces que hayan pagado. O sea, se hace lo contrario normalmente, la gente compra enlaces que sea follow, que no te pongan el no follow, porque es lo que pasa autoridad. Entonces Google te dice lo contrario, la gente, los SEOs o la gente que está en marketing digital, lo que busca son enlaces do follow porque pasan autoridad y esto hace que puedas subir posiciones. Aunque los enlaces no follow también vienen bien, dependiendo del anchor text, de este texto con el que enlazas a otros artículos, incluso artículos tuyos propios desde tu propio blog. Muy importante esto, si no consigues enlaces de otros sitios, al menos trabaja bien esto. Y los enlaces en los menús, en el menú que tengas, para Google es de las cosas más importantes, así que ahí es donde hay muchísima autoridad porque están todas las páginas web donde Google entra y muy importante, la etiqueta, el nombre, el texto con el que pongas, pues en mi caso, blog, pues blog, SEO, SEO, pero no fuerces tampoco, porque la gente si busca el blog, que hay gente que pone, bueno, pues artículos de marketing digital en vez de blog, pues puede venir a lo mejor medianamente bien a Google, pero al lector dice, esta página no tiene blog, no voy a entrar. Entonces, mucho cuidado con estas cosas de intentar medio engañar. Un concepto también que no he comentado por aquí, link juice o jugo o zumo de enlaces. Es una especie de juego de palabras por asimilación con vasos que puedes poner cuando se van llenando y van cayendo por los laterales y se van rellenando otros vasos. Bueno, te dejo un enlace con una imagen para que entiendas este concepto. Y al final es, si yo enlazo a dos páginas web desde un artículo y estas páginas enlazan a otras dos páginas y así sucesivamente, pues se genera una especie de pirámide que va generando y pasando la autoridad. En un mismo artículo, si tienes un único enlace a una página web externa, pues esta autoridad es mucho mayor. Es como si cada página tienes una autoridad y vas pasando autoridad. Por ejemplo, entras en un artículo mío y tengo, por definición, 100 de autoridad. Vale, si pongo 5 enlaces, se divide. Si pongo 4 enlaces, se divide. Por ejemplo, pasaría 25 a cada uno. Si en uno pongo no follow, no se pasaría esta autoridad y se repartiría solo el resto. O sea, los 25, pero a uno no. O sea que también esto tenerlo en cuenta. Bueno, da igual, esto no pasa nada. Lo importante es que pongas enlaces cuando sean necesarios. Y tampoco te pases con los no follow si nunca lo has puesto y poniendo follows todo el rato, no a ponerlos si lo has puesto. No hagas cambios bruscos, básicamente. Pero bueno, no te vuelvas muy loco porque esto afecta a este factor, pero no es algo decisivo y Google lo entiende perfectamente. Vale, con respecto a la cocaína estaba la gente esperando aquí. ¿Vas a hablar? ¿Pero qué es esto de la cocaína? Bueno, pues es un juego de palabras, sobre todo para que la gente le llamara la atención el título. Y voy a hacer un jueguecito con esto porque, bueno, pues todo esto puede ser adictivo, como la cocaína. Ahí ya lo he dejado, esto en los emails cuando pones un asunto llamativo, obviamente hay que empezar o hay que mencionar esto que pongas el asunto, porque si no pierde el sentido. Entonces, puedes pensar que si no sabes todas estas palabras, estos tecnicismos, cómo funcionan, pues no vas a saber SEO, no vas a saber salir en Google, no vas a saber conseguir visitas. No, nada de ello. O sea, esto no follow, vale, suena raro, pero ¿cómo se hace? No pasa nada, no hay que hacer cosas
cosas raras. Si vas a echar la culpa a alguien, no te la eches a ti ni eches a otros expertos SEO de que es que esto el SEO es muy complicado. No pasa nada. En serio, iba a poner aquí el ejemplo como si fuera un drogadicto que no quiere ver el problema. No, ese no es el problema. Siempre digo que si te mando 1 millón de visitas ahora mismo, incluso de Google o de lo que sea, y de calidad, que ya te he comentado en algún episodio, ¿qué pasaría? En la mayoría de los casos no pasaría nada. ¿Por qué? Porque no tienes optimizado el resto de cosas. Así que, muy atento a esto, optimiza primero y luego ya puedes empezar a buscar soluciones, a buscar qué está pasando y cómo conseguir tráfico. Bueno, evento recomendado. De nuevo volvemos con el ISO de Madrid, que yo voy a estar por allí el 25 y 26 de octubre. Te dejo el enlace por aquí si quieres apuntarte. Herramienta recomendada, además de Hotjar, en borjagirón.com/Hotjar. Te recomiendo Answer the Public. Hice una emisión el otro día, hace ya un mes aproximadamente, sobre esta herramienta. Búscala en mi canal de YouTube porque está muy bien para generar ideas, palabras interesantes, etc. Hosting recomendado, pues te recomiendo borjagirón.com/SiteGround con un dominio gratuito el primer año y 50% de descuento. Es una locura, yo lo utilizo en borjagirón.com. Podcast recomendado, pues Deseo, te recomiendo. Deseo, suena al deseo. Brighton SEO. Te dejo también el enlace en las notas del programa. Es un evento que hacen 2 veces al año. Yo estuve y la verdad que está súper bien el verano pasado. Y te lo recomiendo. El Brighton SEO tiene su propio podcast con episodios muy, muy interesantes. Está en inglés, pero se entiende bastante bien. Y un blog recomendado, seocom.es/blog. Un blog que es sobre SEO, obviamente, y que es muy interesante. Te recomiendo que lo sigas, lo metas ahí en tu Feedly. Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres mandarme tu pregunta, tu audionota, tu sugerencia, promocionar tu blog, tu algo, lo que sea, y hacerme una preguntita, como no, en borjagirón.com/contactar. Gratis, así que aprovecha. Y muchísimas gracias por dejarme una reseña, una valoración, un comentario en los artículos de mi blog en borjagirón.com, en iTunes, en iVoox, en lo que sea. Muchísimas gracias. Agradecer a MailRelay, borjagirón.com/MailRelay, y muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos, los que compráis mis libros, a todos los que estáis por aquí detrás, triunfacontublog.com. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.